van a trabajar o que van a funcionar como verdaderas células presentadoras de antígenos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y bueno, estas células presentadoras de antígenos deben ser procesadas para tener como una especie de receptor o como un enchufe que se va a acoplar a los péptidos de las células extrañas, o sea, de las bacterias, virus, los demás elementos. Entonces, pero para que les dé ese tipo de inputs, si quieren llamarlo así, a la célula presentadora de antígeno, o incluso nuestras células en general de todo nuestro cuerpo, nuestras células nucleares, deben tener un receptor. Un receptor que les va a ayudar a hacer el acople y la eliminación de los gérmenes, pero también van a ayudar al reconocimiento de células. ¿Y quién nos va a dar ese receptor, ese pequeño elemento que nos ayuda a identificar, ya sea gérmenes o células propias? Es el complejo mayor histocompatibilidad. ¿Sí? ¿A qué me voy? ¿Por qué hay rechazo de algo? ¿Por qué sí o sí tenemos que ser completamente compatibles con una persona que nos tiene que donar algún órgano? Ahí está inmerso el complejo mayor histocompatibilidad. ¿Por qué? Como bien dice su nombre, histocompatibilidad. Estas células deben tener la misma composición que está dada por el complejo mayor histocompatibilidad. Deben ser similares o iguales. Es por eso que muchas veces no es, pese a ser papá o mamá de la persona enferma, muchas veces el órgano que quieren donar no es aceptado por su cuerpo porque no tiene esta compatibilidad. Y este complejo mayor histocompatibilidad está específicamente ubicado en lo que es la información genética. ¿Ya? Entonces, para que podamos recibir un tejido, ambos deben tener tanto el tejido que va a recibir, o sea, cabe decir, si yo, por ejemplo, que necesito un trasplante de riñón, entonces debo tener la misma información genética que la otra persona que me está donando el riñón. Entonces, ¿quién le va a dar esa similitud, esa semejanza? El complejo mayor histocompatibilidad. Por tanto, el complejo mayor histocompatibilidad está altamente relacionado con la aceptación de trasplantes de órganos. ¿Sí? Los anticuerpos reconocen antígenos libres. No es necesario una presentadora de antígenos. Pero los receptores de linfocitos T solo van a reconocer antígenos que fueron procesados y presentados en el contexto de las moléculas codificadas o señalizadas por el complejo mayor histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es un complejo genético que influye en la capacidad de un organismo de aceptar o rechazar tejido trasplantado de otro miembro de la misma especie. Entonces, es una información genética, que les decía, es un complejo genético que va a permitir o bien rechazar o bien aceptar. O sea, va a tener una información que puede ser similar o diferente, pero la finalidad es saber aceptarlo o rechazarlo, reconocerlo como propio. ¿Sí? Es un grupo de genes que van a codificar proteínas de superficie celular involucradas en la respuesta inmune. En este complejo mayor de histocompatibilidad va a tener mucha importancia al momento de realizar la presentación de antígeno. Entonces, aquí es importante mencionar que el complejo mayor de histocompatibilidad va a estar dividido en dos clases. La clase, bueno, en realidad tres clases. La clase 1, que va a estar presente en todas las células de nuestro cuerpo, células nucleadas, y la clase 2, que solamente va a marcar a células presentadoras de antígeno. ¿Sí? El complejo mayor de histocompatibilidad influye en la reacción de un individuo a antígenos de microorganismos infecciosos y obviamente se le implicó en la susceptibilidad a enfermedades. Como les decía, el complejo mayor de histocompatibilidad codifica tres clases de moléculas principales. Usualmente, este complejo que les menciono es un conjunto de genes que está dispuesto dentro de una tira larga de ADN
en el cromosoma 6 de los seres humanos. El complejo mayor de histocompatibilidad se denomina complejo HLA, antígeno leucocitario humano, y se organiza en 3 regiones que codifican 3 clases. La clase 1, que como decía, codifican glicoproteínas que se expresan en la superficie de casi todas las células de nuestro cuerpo, nucleares específicamente, y su función va a ser la de presentar o la presentación de antígenos peptídicos a las células T citotóxicas. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 codifica glicoproteínas que se expresan sobre todo en células presentadoras de antígeno, cabe decir, macrófagos, células dendríticas, linfocitos B específicamente, donde se presentan péptidos de antígenos a las células de Helper o CD8. ¿Sí? En cambio, la clase 3 va a codificar varias proteínas secretadas que van a desempeñar una función inmunitaria específica. Las moléculas de la clase 1 y clase 2 tienen características estructurales similares y ambas participan en el procesamiento y presentación de antígenos, como han podido ver. Estas presentan a las citotóxicas y las clase 2 presentan a las G, ¿no? La clase 3 forma parte o es parte o componente de lo que es el sistema de complemento, presentando las moléculas C4, C2 y factor D. ¿Se acuerdan del sistema de complemento, verdad? ¿Se acuerdan del sistema de complemento? ¿Cuál es el sistema de complemento? Y en anterior clase ya hemos avanzado. Ya se ha vuelto a preguntar. Creo que está su cabeza en semiología. ¿De qué se encarga el sistema de complemento? Pamela. Creo que es cuando es el sistema que se une a la inmunidad y ayuda a defender un grupo contra organismos. Que no sé, algo que complementa la inmunidad. Dice. ¿Hemos avanzado el sistema de complemento? Sí. Sí, pues bien. ¿Sí, Omar? Es el sistema el cual va a ayudar al sistema inmunitario para amplificar su respuesta, el cual está compuesto de 3 vías: la vía clásica, la vía lectina y una vía que siempre me olvido, vía Properdin. ¿Ahora se acuerdan? Nada, siempre. Sería lindo que den un examen de todo lo avanzado. No. Claro, pues si no se acuerdan. Entonces, las moléculas o el complejo mayor de histocompatibilidad, clase 3, va a ayudar al procesamiento de moléculas que van a intervenir en lo que es el sistema de complemento. ¿Se acuerdan que se formaban moléculas C4, C3, C5 que se dividían en A, B, ¿se acuerdan? Ese es el sistema de complemento, chicos. Entonces, en ese sistema de complemento interviene lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad 3, formando moléculas C4, C2 y el factor D. ¿Sí? Obviamente, esto va a ir a afectar, o bueno, va a participar en realidad en lo que es el sistema de complemento de las 3 vías que acabo de mencionar. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y 2, como bien habíamos mencionado, son proteínas o glicoproteínas unidas a la membrana de cualquier célula, ya sea células de tejido normales o células presentadoras de antígeno. Entonces son proteínas adheridas a su membrana que se relacionan de manera estrecha tanto en estructura como en función. Ambos tipos de glicoproteínas de membrana funcionan como moléculas presentadoras de antígeno muy especializadas. O sea,
tanto el complejo mayor histocompatibilidad clase 1 y clase 2 van a funcionar como verdaderos presentadores de antígeno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en dónde se encuentran ubicadas. La clase 1 va a estar en las células de nuestro cuerpo, células nucleares de nuestro cuerpo, y la clase 2 va a estar específicamente en las células presentadoras de antígeno. Ahora, la clase 1 es la que se va a encargar de aceptar o rechazar los tejidos. Por eso es que habla mucho la relación que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad con lo que es el trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque estas moléculas van a ser como verdaderas llaves, ¿no? Como ¿qué les diría? Como la llave y la chapa, ¿no? Que tiene que encajar perfectamente para poder abrir. No cualquier llave va a abrir esta puerta, sino una llave específica. Y a eso me refiero con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Deben tener una relación igual a igual con el tejido de este paciente y el tejido de otro paciente que va a recibir la donación. ¿De quién depende esa similitud? Del complejo mayor de histocompatibilidad. Es como si tuviéramos una célula con estos receptores, ¿no? Y para que ese órgano acepte este otro órgano, o el trasplante en realidad, debe acoplarse perfectamente. Si este no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad y este viene a ser aquí, no va a acoplarse y por ende ahí sucede el rechazo del órgano. ¿Sí? Las moléculas clase 1 tienen una cadena pesada de glucoproteína y una cadena ligera proteínica pequeña. Esta es la estructura de una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que como podrán ver, tiene una cadena pesada, que sería la alfa. Las moléculas clase 1 tienen una cadena alfa. Esta es la cadena alfa, que tiene un peso aproximado de 45 kilodaltones, que está vinculada con una molécula de microglobulina beta 2 de 12 kilodaltones. La cadena alfa es una glucoproteína transmembranal. ¿Por qué transmembranal? Porque tiene su apoyo, ingresa dentro de la membrana de la célula y su anclaje citoplasmático. ¿Sí? La cadena alfa se fija a la membrana plasmática por medio de un segmento transmembranal, hidrófobo, y la cola citoplasmática hidrofílica. La cadena alfa va a estar organizado en 3 dominios externos: el 1, el 2 y el 3, que contienen 90 aminoácidos, y va a estar relacionada o va a contener o va a estar en relación con lo que es la molécula de microglobulina beta 2, que tiene un tamaño y organización muy parecido al dominio 3, pero no tiene un segmento transmembranal ni tampoco tiene un anclaje citoplasmático. Esta molécula clase 1, como les decía, está adherida en la membrana de las células nucleares de todos nuestros tejidos: hígado, próstata, riñones, y etcétera. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura de una molécula clase 1, que contiene cadena alfa, que tiene 3 dominios, 1, 2 y 3, y tiene una pequeña molécula de lo que es la microglobulina beta 2. La cadena pesada o alfa tiene un segmento transmembranal que le ayuda a anclarse a la membrana junto con su cola citoplasmática. Es lógico, ¿no? Esto, al tener 3 segmentos, tiene un peso de 45 kilodaltones. En cambio, esta microglobulina beta 2 tiene un peso de 12 kilodaltones aproximadamente. ¿De qué nos sirve ver esta pequeña estructura? Como podrán ver, entre lo que es el dominio alfa 1 y alfa 2 se produce una pequeña hendidura, que obviamente no se separa, está constantemente unida, relacionadas, y se denomina hendidura de unión al péptido. O sea, esa hendidura ayuda a reconocer y anclar el antígeno
de algún germen en específico y en algunos casos anclar la otra molécula o el péptido del otro tejido. ¿Me entienden? O sea, aquí va a introducirse el péptido tal vez de una bacteria o el péptido de otra célula que debe aceptar ese tejido. ¿Sí? Entonces, como podrán ver, esta estructura contiene solamente una cadena pesada alfa y una molécula pequeña de microglobulina beta 2. Esto es la clase 1. Los dominios 1 y 2 interactúan para formar una plataforma de 8 hileras beta. La estructura va a formar un surco profundo o una hendidura que va a servir como una hendidura de unión al péptido del germen o célula que vaya a ser recepcionada. La microglobulina beta 2 interactúa en forma extensa con el dominio alfa 3 y con aminoácidos de los dominios alfa 1 y alfa 2. Este complejo clase 1 está presente, como les decía, en la superficie de todas las células nucleadas de nuestro organismo y va a presentar al antígeno específicamente a las células T CD8, o sea, a las células linfocitos T citotóxicos. La clase 2. En la clase 2, como podrán ver, hay diferencia en cuanto a su estructura. La clase 2 solamente se va a encontrar, es una molécula que se va a encontrar plegada a la membrana celular de las células presentadoras de antígeno. Entonces contiene dos cadenas polipeptídicas diferentes. Una cadena alfa de 33 kilodaltones y una cadena beta de 28 kilodaltones que se vinculan mediante interacciones covalentes. ¿Sí? La cadena alfa son glucoproteínas unidas a la membrana que contiene dominios externos y también tiene un segmento transmembranal y una cola o un ancla citoplasmático. La cadena beta, como podrán ver, también tiene un segmento transmembranal y un anclaje citoplasmático. Cada cadena en una molécula clase 2 contiene dos dominios externos, el dominio alfa 1 y 2 y una cadena de dominio beta 1 y beta 2. ¿No? En cambio, la clase 1 solamente tenía una cadena alfa y una microglobulina. La porción distal a la membrana de molécula clase 2 está compuesta por el dominio alfa 1 y beta 1 y al igual que la clase 1 van a formar una pequeña hendidura y esa hendidura va a servir para unión a los péptidos que vayan a ser presentados por quienes, por las células presentadoras de antígeno. ¿A quiénes van a presentar este tipo de moléculas? El otro presentaba a las células T o linfocitos T citotóxicos. En cambio, la clase 2 va a presentar a los linfocitos T, helper o CD4. ¿Sí? Entonces, viendo un poquito en cuanto a la estructura, si pueden ver, es similar, pero solamente que uno y el otro, uno tiene solamente una cadena y este está compuesto por dos cadenas específicamente. La hendidura. Una hendidura está formada por la unión del alfa 1 y el alfa 2 en la clase 1. En cambio, la hendidura en la clase 2 está formada por lo que es el dominio beta 1 y el dominio alfa 2. Las moléculas clase 1 y clase 2 muestran polimorfismo en la región en que se unen a los péptidos. Cuando hablamos de mostrar polimorfismo, me refiero a la parte de la hendidura. Esa hendidura puede adoptar diferentes formas.
Lo importante de que pueda adoptar diferentes formas es para que pueda acoplarse a los péptidos del germen que vaya a adherirse, ¿entienden? No todos los gérmenes van a tener una similitud en cuanto a péptidos, en cuanto a estructura o formas. En cambio, estas individuas van a tener esa posibilidad de adoptar cualquier tipo de forma para que sean adheridos o unidos al péptido del germen que van a agarrar. Cualquier persona solo expresa una cifra de estas moléculas, hasta 6 diferentes moléculas clase 1 y hasta 12 moléculas clase 2 distintas. Esta cifra limitada de moléculas debe ser capaz de presentar una serie enorme de péptidos antigénicos a las células T y permitir que el sistema inmunitario reacciona de manera específica a una variedad amplia de antígenos. Les vuelvo a repetir. No todos los péptidos de los gérmenes, ya sea bacterias, hongos, virus, van a tener una forma similar. En algunos casos van a ser tipo triángulo, otros pueden ser redondeados, otros pueden ser cuadrados. Entonces, lo importante es que esa hendidura presente un polimorfismo. ¿A qué me refiero? Que se pueda adaptar a la forma de los péptidos de los gérmenes que van a acoplarse, ¿sí? A eso se refiere con el polimorfismo. Pero en el ser humano solamente hay 6 diferentes moléculas clase 1 y 12 moléculas diferentes clase 2. Una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad puede unir múltiples péptidos diferentes y algunos péptidos pueden unirse a varias moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. A eso le vamos a denominar células promiscuas. En este cuadrito se puede ver la diferencia entre lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2, ¿no? Entonces, para empezar, el dominio de unión del alpéptido o del péptido, en la clase 1 habíamos dicho que se va a formar esa hendidura en la unión con lo que son el dominio alfa 1 y alfa 2. Si nos fijamos, este es el clase 1, esta es la hendidura de unión al péptido y esta hendidura va a servir como el acople al péptido de los gérmenes. ¿Y por quién está conformado? Por el dominio alfa 1 y el alfa 2. En cambio, en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, la hendidura va a estar formada por el dominio alfa 1 y el dominio beta. Entonces, ese es el dominio de unión de los péptidos que, como podrán ver, varía. Otra de las diferencias, la naturaleza de la hendidura de unión del péptido. Esta hendidura, como podrán ver, está cerrada porque ambos dominios están enganchados o relacionados. En cambio, en la molécula tipo 2 o clase 2 es abierta. ¿Por qué? Porque se encuentran divididos. Entonces, este tranquilamente se puede abrir, en cambio este solamente se separa, ¿sí? Entonces, esta es más abierta por esta estructura y esta prácticamente es una hendidura cerrada. Tamaño de los péptidos unidos. La clase 1 va a recibir 8 a 10 aminoácidos. En cambio, la clase 2 puede recibir 13 a 18 aminoácidos. ¿Sí? Elementos peptídicos que participan en la unión a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Residuos de fijación en ambos extremos del péptido, por lo general tienen una ancla hidrófoba en el extremo carboxilo terminal. En cambio, la clase 2 va a residuos de fijación destruidos a todo lo largo del péptido. La naturaleza del péptido unido, estructura extendida en la que ambos extremos interactúan con la hendidura del complejo mayor, pero la parte media se arquea alejándose de la molécula. O sea, no hay un acople perfecto, sino que llega hasta ahí y no va a estar en contacto completo con la hendidura.
En cambio, en el clase 2, también van a tener un contacto total con lo que es la hendidura de los péptidos. Las moléculas clase 1 y clase 2 muestran polimorfismo en la definición de los péptidos. La interacción de lo que es la clase 1 con los péptidos. La clase 1 fija péptidos y los va a presentar ¿a quién? A los linfocitos T, CD8 o a los citotóxicos. Estos péptidos derivan de proteínas intracelulares endógenas que se van a digerir en el citosol. Los péptidos son transportados del citosol a las cisternas del retículo endoplasmático donde interactúan con la molécula clase 1. Este proceso se denomina vía citolítica. La clase 2. Las moléculas clase 2 unen péptidos y los presentan a qué? Al linfocito T, que es el CD4. Se unen a diversos péptidos. Los péptidos recuperados del complejo clase 2 suelen contener 13 a 18 aminoácidos, como habíamos visto en el cuadro. La hendidura está abierta en ambos extremos y permite que los péptidos más largos se extiendan más allá de los extremos, o sea, pueden ingresar hasta lo más profundo. En cambio, en clase 1 solamente ingresan hasta cierta parte. Y ahí vamos a creo que no me van a entender más. Hoy, ¿quién es? Ahorita lo que necesito es que en su asiento cada uno me grafique lo que sí, de complejo mayor histocompatibilidad clase 1 y clase 2.